Le agradezco a María Laura, a quien tengo el gusto de conocer hace bastante tiempo a través de distintas actividades y después tuve el honor de ser su director de tesis en la maestría de propiedad intelectual de la Universidad Austral. Así que, bueno, es bueno porque uno a través de este tipo de contactos después va generando cosas buenas para todo el ambiente en el que trabajamos, ¿no? El otro día cuando me contó y me invitó a dar la charla, con gusto le dije que sí, y porque incluso también es una manera de ir federalizando este conocimiento en esta área, en donde por ahí, si bien hay muchos especialistas en la temática, por ahí creo que nuestro país necesita que se disgregue mucho más este tipo de conocimiento específico en esta materia. Precisamente nos une hoy hablar de lo que es los contratos de transferencia de tecnología. Y es un tema por demás importante porque es una de las formas en donde la valorización de la tecnología realmente se puede dar, ¿no? Porque uno puede llegar a tener una tecnología que puede ser patentada, registrada, pero su uso generalmente se va a dar, el verdadero valor para el sector socioproductivo se va a dar por medio de estas herramientas que es la transferencia de tecnología y los contratos que uno puede utilizar para estas operatorias, ¿no? Entonces, también hay que decir que sobre los contratos de transferencia de tecnología, si bien vamos a encontrar muchas personas, autores que desarrollan o trabajan sobre la temática, hay opiniones dispares sobre su... No toco nada. Del fondo de conversación. Yo tengo los fondos. Hola. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Por favor. Hola. Un segundo, Fernando. Por favor, si pueden silenciar los micrófonos. Estoy tratando de buscar a quién se le... Ahí va. Ahí está, Fernando. Si puedes continuar. Bueno, les decía que en esta temática la sistematización de los contratos de transferencia de tecnología es muy difícil porque son contratos que se van con el uso. Una parte en donde los contratos no es como un contrato de compraventa, un contrato de donación o una cesión de crédito en donde ya los códigos civiles y comerciales ya tratan la temática. Y tiene que ver con el tema de la definición de tecnología, la definición de propiedad intelectual y demás. Entonces, como les digo, acá la sistematización viene dada más por el estudio, por la investigación y por la aplicación de principios generales de contratos. Dicho eso, vamos a arrancar con la presentación. Básicamente, para arrancar tenemos que hablar que cuando uno hace un contrato de transferencia de tecnología, está hablando de tecnología y esta tecnología en sí implica una propiedad que está protegida por la Constitución Nacional, ya en su artículo 17. Y reúne todas las características de propiedad. Y cuando hablamos de propiedad, la propiedad incluye a bienes que tienen cierto valor económico y que pueden ser objeto de transacciones. Estos bienes pueden ser generalmente corporales o incorporales, o materiales o inmateriales, si quieren llamarlos de alguna manera. Entonces ahí ya van vislumbrando una cierta separación de conceptos, porque si yo les digo vamos a hablar de un contrato de compraventa, ya estamos hablando de una cosa corpórea, ya material, entonces ya vamos para un lado. Ahora si yo les digo vamos a hablar de una licencia de patente, ya vamos a un derecho inmaterial, pero es un bien y es una propiedad.
y está protegida por la Constitución Nacional. Entonces, cuando vamos a esa separación que le dije, nos estamos yendo para la parte de los bienes inmateriales, aparece algo que es muy importante, que es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual son normas jurídicas que de alguna manera vienen a dar derechos subjetivos sobre ciertas creaciones o ciertas invenciones. Y en ella se engloba, es como una disciplina jurídica que se dedica al tratamiento de estos derechos. Van a ver que la propiedad intelectual viene de alguna manera reconocida en las distintas constituciones nacionales, desde proyectos de constitución nacional pero también pueden ver cómo ha ido cambiando, porque fíjense que en la Constitución de 1819 de la Nación Argentina se hablaba de privilegio, no se hablaba como un derecho. Y fíjense en que ya en la actual Constitución ya se habla que todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerda a la ley. O sea que ya en la actual Constitución esto pasa a ser propiedad, ¿no? Para acá quizás hay gente, la gran mayoría puede ser abogados, que van a entender un poco más los términos que yo hablo, pero también hay otra gente que viene de otras ramas y que le interesa obviamente la temática, y bienvenido sea, y que también le tengo que decir que van a escuchar que en derecho se habla de los derechos reales y los derechos personales. Los derechos reales son los derechos que tiene una persona con objetos. El llamado señorío que tiene una persona sobre una cosa mueble o sobre una cosa inmueble. O sea, el derecho se encarga de establecer y de reglar esa relación jurídica que surge entre el propietario de un auto entre el propietario del auto y ese auto, o el propietario de un inmueble y ese inmueble. Por el otro lado, se habla de derechos personales, en donde hay una relación jurídica, pero que se da de persona a persona, donde generalmente hay un acreedor y hay un deudor. ¿Está? Ahora, surge en el medio de eso que hay ciertos derechos que no pueden ser catalogados como, de alguna manera, en estos cuales, ¿no? Entonces son una relación jurídica en donde sí hay una persona, pero del otro lado no hay una cosa material, hay algo más grande, algo inmaterial. Ahí vienen las creaciones, ahí vienen las invenciones, ahí viene el derecho de autor y demás. Y tampoco hay dos personas, no hay un acreedor y un deudor, ¿no? En sí se establece una relación con un bien, pero este bien no es una cosa. Entonces, los derechos intelectuales, ¿en dónde los aplicamos, ¿no? Digo, ¿dónde van los derechos intelectuales? Bueno, hay algunas teorías que dicen que los derechos intelectuales de alguna manera vienen a ser unos derechos reales de contenido administrativo, que de alguna manera la ley, para darles una protección, crea como una ficción y crea derechos reales pero de tipo administrativo. Por eso es que se hace un trámite ante el INPI para obtener una patente, o se hace un trámite en el INPI para obtener una marca. Entonces, de alguna manera se demarca el contenido de ese derecho. Si bien sigue siendo inmaterial, se establece ciertas limitaciones que incluso ayudan a decir, este es el contenido de mi derecho. Por eso las patentes de invención tienen unas reivindicaciones que vienen a fijar el ámbito tecnológico que la persona que se dice inventora está reclamando. Entonces, ahí surge después las ramas de la propiedad intelectual. Y es necesario que tengamos en cuenta esta división, porque esta división es importante. ¿Por qué? Porque acá veremos después si los contratos de transferencia de tecnología se pueden aplicar en todas las ramas o no.
Bueno, ¿cuáles son las ramas principales? La rama de la propiedad literaria, artística y científica, que se la conoce así, que son los derechos de autor y derechos conexos. O sea, el derecho que tiene el autor de una obra musical, el derecho que tiene el autor de una obra literaria, de una obra cinematográfica. Los derechos conexos se refieren a los derechos que tienen los intérpretes y demás. Y después, por el otro lado, tenemos propiedad industrial. Y dentro de la propiedad industrial viene lo que es la patente de invención, marcas, modelos industriales, obtenciones vegetales y demás. Fíjense en que ahí más o menos están los tipos de obra que van, de alguna manera, forman parte de estas ramas, ¿no? Y fíjense en que ahí, en derechos de autor, están lo que es programa de computación y bases, y las bases, ¿no?, de datos. Yo podría decir que por ahí las bases de datos es como que se acomoda de alguna manera mejor dentro del ámbito de lo que es derecho de autor, pero los programas de computación muchas veces podríamos llegar a decir que estamos hablando de tecnología, ¿no? Pero sin embargo, por un consenso legislativo universal, para decirlo de alguna manera, se lo ha puesto como un derecho de autor. Pero muchos querían que se lo ponga en la parte de propiedad industrial y ser protegido por patente de invención, por ejemplo, ¿no? Que daría un monopolio más seguro a las personas que trabajan en ese ámbito. Fíjense que en la propiedad industrial están las patentes de invención y modelo de utilidad, las marcas de fábrica, los modelos industriales, están las indicaciones geográficas, los derechos de obtentor, los circuitos integrados. Y fíjense que la característica de la propiedad intelectual generalmente está contenida en que tiene un contenido negativo, porque se dice que generalmente tienen, más que nada, más que un derecho positivo, tienen un derecho negativo, el decir un jus prohibendi, o sea, el derecho que tiene la persona a prohibir que otra use esa creación, use esa invención sin pedirme permiso. Por eso se le dice que tienen contenido negativo. Después son bienes inmateriales, son bienes libres. ¿Por qué se dice que son bienes libres? Porque estamos hablando generalmente de derechos que tienen como objeto un conocimiento. El conocimiento de por sí es público. Entonces, para que pueda de alguna manera uno apropiarse de ese conocimiento público, tiene que reunir ciertas condiciones o requisitos que da la ley. Por eso, para tener una patente de invención y reclamar como suyo determinada tecnología, tiene que cumplir con los requisitos de ley. Y después, una de las características es que tiene una temporalidad, o sea, que no duran para siempre. Tanto los derechos de autor, la patente de invención, tienen cierto límite. Y uno puede usar esas prerrogativas que le da la ley por determinado tiempo. Bien, vayamos ahora directamente a lo que es contratos de transferencia de tecnología. Los contratos de transferencia de tecnología implican lo que en sí mismo dice la palabra. Hay una transferencia de tecnología, hay una transmisión de tecnología. Ahora, entonces, es necesario que nosotros definamos primero y principal qué es tecnología, ¿no? Y ahí va a haber muchísimas personas que lo van a definir de una u otra. Y ahí vamos a empezar a decir, ¿y este objeto puede ser tecnología? Y ahí veremos si podemos aplicar o no los contratos de transferencia de tecnología. Entonces, generalmente se dice que hay un conocimiento que es científico y un conocimiento tecnológico. Y se dice que el conocimiento tecnológico, a diferencia del científico, que vendría a ser como que el científico es más abstracto, el tecnológico es más concreto, el conocimiento técnico, que termina siendo el tecnológico, se dice que es un conocimiento de alguna manera aplicable a la práctica, o sea que no es tan abstracto, o sea que ese conocimiento abstracto se concretiza y permite su aplicación directa en la producción de bienes y servicios.
Entonces ahí estamos hablando de tecnología. Ahora, esta tecnología muchas veces puede ser protegida por la rama de la propiedad intelectual. Entonces, esa protección que le da la tecnología muchas veces tiene una protección fuerte y otras veces un tanto menor. Si yo les digo, por ejemplo, ¿qué es una invención? La palabra más fácil para definirla es la que dice que una invención es la solución a un problema técnico. Y cuando digo patente de invención, quiero decir que yo, inventor, que he encontrado la solución a un problema técnico, he reunido las condiciones de ley para que la oficina del Estado correspondiente me dé el título. Entonces, ahora, esa invención es una solución a un problema técnico, o sea, es un conocimiento técnico que reúne ciertas condiciones de ley, que son novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Entonces, yo ahí voy a tener una tecnología patentada. Entonces, ¿puedo decir propiamente, cuando yo licencio una patente de invención, que estoy ante un contrato de transferencia de tecnología? Sí, claramente. Lo mismo que si licencio los derechos sobre un modelo de diseño industrial. Lo mismo si una obtención vegetal o una patente biotecnológica y demás. Ahora, digo, si yo voy a licenciar un conocimiento tecnológico no patentado, pero se puede patentar. Decimos conocimiento técnico, tecnología, ¿sí? Podemos aplicarle este campo y decir, podemos hacer un contrato de transferencia de tecnología. Ahora, si yo les digo, vamos a hacer un contrato de edición musical o un contrato de obra teatral, ustedes ¿alguno me podría decir que puede aplicar las normas de contrato de transferencia de tecnología? Y no, porque en sí no estamos haciendo una transferencia de tecnología. Ahora, si yo les digo, vamos a licenciar un software con el cual mi empresa mejora su sistema de producción, ¿es tecnología? Y yo me tiraría que sí. Y ahí es lo llamativo, que fíjense en que el software está protegido en lo que es la norma de derecho de autor o propiedad literaria, artística y científica. Pero bueno, está del otro lado, pero podríamos llegar a aplicar y encasillarlo como un objeto de un contrato de transferencia de tecnología. Ahora también existen conocimientos tecnológicos que en realidad no se dan de alguna manera como en los casos anteriores, ¿no? No es que yo doy un determinado conocimiento tecnológico para que otro lo explote, sino que en realidad yo tengo ese conocimiento tecnológico en mi empresa y otra persona me la requiere. Me requiere algunos elementos. Entonces ahí aparecen los contratos de información tecnológica, los contratos en donde una empresa le transfiere a otra experiencia, su expertise en la producción de bienes y servicios. Esos contratos también de alguna manera están englobados en lo que se llama contrato de transferencia de tecnología. Pero también hay contratos de consultoría, de asistencia tecnológica, en donde en realidad uno, a través de su personal, una empresa a través de su personal capacitado, especializado, le transfiere a otra empresa y por medio de sus empleados una aptitud o una habilidad. Y generalmente este conocimiento por ahí no puede ser de alguna manera descrito totalmente en forma expresa mediante un paper, un informe, y se requiere que mi empleado especializado vaya a la empresa del otro y le enseñe o le pase estas aptitudes. Bueno, entonces acá también tenemos un contrato de transferencia de tecnología y por eso van
van a escuchar que dentro de lo que es contrato de transferencia de tecnología también está la asistencia tecnológica, la consultoría tecnológica, los contratos de ingeniería y demás. Y después están los otros en donde de alguna manera se transfiere un derecho de propiedad intelectual o un conocimiento tecnológico que, si bien no está patentado o no reúne las condiciones de que está patentado, de alguna manera también es una solución a un problema tecnológico. Y ahí surge el tema de el know-how y la costumbre de nuestras oficinas y de todo el mundo de ponerle a todo el contrato de know-how. Y know-how es una palabra inglesa y que por ahí no va a ser de alguna manera bien descrita o definida en nuestro derecho. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿es lo mismo decir know-how que secreto industrial? ¿Es lo mismo decir know-how que información confidencial? Si yo digo licencia de conocimiento tecnológico, licencia de tecnología, y estoy licenciando o dando el derecho para que una persona aplique un sistema de producción de mi empresa a otra, ¿no? Eso es know-how. Parece que el know-how en inglés implica como el saber hacer. Y ese saber hacer, hay una discusión en el concepto, si es demasiado amplio o si lo restringimos. Entonces, ¿el know-how implica cualquier saber hacer para la empresa de tipo técnico o también incluye el saber de gestión, el saber comercial? Y ustedes me van a decir, no, incluye el saber hacer, incluye cualquier ventaja, cualquier información, cualquier conocimiento, ya sea de tipo técnico, económico, comercial, o de gestión, que le dé una ventaja competitiva a una empresa, implica know-how. Bueno, entonces, si tenemos ese concepto, vamos a darnos cuenta que el know-how de alguna manera encasilla en lo que se llama información confidencial y que la ley argentina lo protege. Si no mal recuerdo, es la 24766. Entonces, fíjense en que ahí hay un conocimiento que muchas veces, cuando es de contenido tecnológico, si bien no hay una patente, sí hay una norma que de alguna manera le da ciertas prerrogativas o le da ciertos derechos subjetivos. ¿Entienden? Entonces, por eso la información confidencial también está agrupada dentro de lo que se dice propiedad intelectual. Si bien técnicamente no es una propiedad industrial o intelectual, tiene normas que lo protegen. El ADPIC, el Convenio de París y en este caso nosotros tenemos también una ley. Entonces, van a escuchar que el know-how está dentro de los contratos de transferencia de tecnología. Pero, les repito, guarda que el know-how puede implicar también la transferencia de un conocimiento que no tenga un contenido tecnológico, sino un contenido comercial. Entonces puede ser que a veces incluso ese contenido comercial sí pueda ser catalogado de transferencia de tecnología porque es un conocimiento comercial, pero de alguna manera viene a modificar algo concreto, práctico en el proceso industrial de una empresa. Entonces por eso va a ser catalogado igual como transferencia de tecnología. Pero también puede ser un conocimiento comercial o una forma, no sé, de publicidad de la empresa que, y ahí no sé si vamos a estar de acuerdo en catalogarlo como un contrato de transferencia de tecnología. Así que ahí los profesionales tienen que tener ojo para eso. Y hoy me dirán, ¿y para qué sirve esto? Y muchas veces el tratamiento impositivo en contratos internacionales puede implicar el pago de un determinado impuesto o no, si lo contemplamos como un contrato de transferencia de tecnología o no. Entonces, hay que afinar ahí la puntería y los conceptos y saber bien si estamos entre un contrato de transferencia de tecnología. Entonces, en principio, el know-how o un contrato de información confidencial que implique, o un contrato de secreto industrial que implique la transmisión de una tecnología, es un contrato de transferencia de tecnología.
Si es un contrato de simple información comercial o económica, quizás no sea un contrato de transferencia de tecnología. Y es bueno que ustedes lo sepan identificar, porque en base a eso, al estar en un ámbito del derecho donde no está totalmente reglamentado, vamos a tener que regirnos por normas de contratos análogos. Entonces, si yo digo, este es un contrato donde hay una transferencia de tecnología, y sea una cesión o sea una licencia, yo sé que tengo un contrato hermano que es la licencia de patente o la cesión de patente, entonces me voy a ir para ahí. ¿Me entiende? Fernando, una consulta, ya que tocaste este tema. Entonces, para identificar realmente el contrato de transferencia de tecnología, no solo tenemos que tener conocimientos legales, sino que también trabajar en conjunto probablemente con otras profesiones y tener un conocimiento más bien sobre qué es lo que se quiere dar o transferir o licenciar, y también para poder evaluar esa tecnología o ese conocimiento que se quiere transferir. Sí, de alguna manera sí, pero también quiero decir, acá viene más es un tema más jurídico, ¿no? En decir, van a encontrar, ¿por qué les digo eso? Porque van a encontrar, cuando dicen, vamos a contrato de transferencia de tecnología, y van a encontrar que en algunos casos llegan a poner y analizan los contratos de propiedad intelectual de la rama del derecho de autor, y técnicamente no hay tecnología, ¿no? Digo, si estoy en un contrato de edición, que es un contrato típico del derecho de autor, sí, hay un contrato de transmisión de propiedad intelectual, estamos claros, porque es una propiedad intelectual, pero cuando vamos más adentro, esa propiedad intelectual es de la rama de la propiedad literaria, artística y científica, de las creaciones espirituales, que generalmente no son reconocidas como tecnología. ¿Me entienden? Si vamos al software, está dentro de lo que es las normas de propiedad literaria, artística y científica, pero para mí el software es tecnología, entonces lo tengo que llevar para el otro lado. O sea, hablo de que el abogado tiene que tener ahí una vista importante o rápida o ligera para encontrar la propia naturaleza del contrato que está haciendo. ¿Me entienden? Muchas veces uno le puede poner el nombre que quiera a un contrato, pero los jueces o quien después tenga que resolver un problema sobre eso, tiene que atenerse a la naturaleza del contrato que va a surgir de las cláusulas que uno ponga. Entonces, yo le puedo poner un contrato de transferencia de tecnología a un contrato de edición musical o de edición literaria, y la realidad es que no lo va a hacer. ¿Me entienden? Sí, bien. Sí, perfectamente, gracias. Fíjense en que acá, como para que de alguna manera se guíen, grábense que los contratos de transferencia de tecnología principales son la cesión, la licencia, y después puede haber, como les dije, de información técnica o tecnológica y de asistencia técnica. Ahí puede haber contrato de ingeniería, puede haber contrato de consultoría, etc. Son contratos que, si bien el de cesión está regulado, nuestro Código Civil y Comercial trata la cesión. Tiene un apartado donde trata la cesión en general y después tiene cesión de créditos, cesión de derechos. Y es importante que las tengamos en cuenta, porque si un contrato de cesión de alguna manera tiene alguna falta en su regulación, si las partes al hacerlo se olvidaron de algo, vamos a poder ir a las normas del Código Civil y Comercial para tratar de subsanar una situación que no ha sido contemplada. Contrato de licencia. El contrato de licencia implica de por sí como un permiso o una autorización. Y acá las licencias o el contrato de licencia no solamente se va a utilizar para contratos en donde se transfiera tecnología,
Los contratos en derecho de autor, la gran mayoría son licencias. Tienen que tener en claro esas distinciones. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una cesión y una licencia? En el contrato de cesión, quien es propietario de un derecho, y en este caso de una patente de invención, de un modelo de utilidad, de una marca, o sea, cede a otro, y cuando cede quiere decir que cede esa propiedad. El cesionario va a quedar en lugar del cedente y va a tener todos los derechos del cedente. Pasa a ser el propietario del cesionario. ¿Se entiende? Entonces ya el cesionario va a poder hacer lo que quiera con ese derecho. Todas las facultades que generaba ese derecho, ya sea una patente, una marca, o ya sea un conocimiento tecnológico no patentado, o know-how, si quieren llamarlo ustedes, ya va a pertenecer propietariamente al otro, al cesionario, y es este el que va a decidir qué es lo que conviene hacer sin tener que consultar nada al cedente, que el cedente transfirió la propiedad. Las licencias implican que una parte, que es el licenciante, faculta a otra, que es el licenciatario, a usar y gozar de una determinada tecnología. O algunos dicen y lo definen en sentido negativo. En realidad le dice, yo me obligo a no impedirte que vos uses mi tecnología o mi patente o mi marca o mi derecho o mi secreto comercial. Dicen es de contenido negativo. O sea, yo me abstengo de iniciar acciones judiciales que me da el derecho a mí cuando vos utilices mi tecnología. Esa es la diferencia principal entre lo que es la licencia y lo que es la cesión. Y ojo también que acá también es importante tener claros los conceptos, porque por ejemplo, en Estados Unidos ahí se analiza muy profundamente cuándo hay una cesión y cuándo hay una licencia. Porque, por ejemplo, impositivamente se aplica un régimen de ganancias para bienes de capital en cesión y un régimen de ganancia común para las licencias. Entonces, muchas veces se trata de decir que hay una licencia y en realidad porque en realidad quien está como cedente ha desmembrado totalmente todos los derechos y las facultades que tenía de su derecho y se lo has dado al licenciatario o cesionario. Entonces los jueces analizan y tienen que analizar muchas veces si en realidad estamos ante una cesión o estamos ante una licencia. Y hay casos que son claros en donde podemos decir es una licencia o es una cesión, y hay otros casos en donde no. Si yo doy una licencia mundial y exclusiva, ¿no?, a favor de otra persona, podríamos llegar a decir que en realidad tenemos una cesión encubierta. Ahora, bueno, si estamos en Argentina, a nosotros no nos implica mucho problema, pero si tenemos que hacer un contrato de este tipo con una empresa de afuera, y uno tiene que analizar eso. Entonces, ¿y qué se puede ceder? Cualquier tecnología, ya sea protegida por una patente o protegida por la Ley de Información Confidencial, puede cederse. Implica que el cedente transfiere toda su propiedad, su derecho sobre ese derecho a otra persona. Puede ser parcial o puede ser total. Sí, puede ser total o puede ser parcial. Porque yo puedo tener una patente en 5 lugares del mundo y le puedo ceder a una persona mis derechos en un país, a otro en otro país y así.
Entonces habré hecho sesiones parciales de ese derecho, si lo vemos así. Ahora, si me dicen, no, pero en realidad son derechos independientes los que tiene cada uno en un estado, bueno, entonces yo, por ejemplo, puedo partir el país en un estado y ceder mis derechos respecto a un ámbito territorial a uno y a un ámbito territorial a otro. Y alguno va a decir, no se puede, es ilógico. Bueno, hay un principio en derecho que dice quien puede lo más, puede lo menos. Así que si yo puedo ceder totalmente, no debería tener problema para ceder parcialmente, ¿no? O puedo ceder, por ejemplo, una patente de invención da un derecho a usar, a vender, a distribuir. Entonces yo puedo ceder a alguien que venda y ceder los derechos de distribución a otro. Bueno, en la licencia pasa lo mismo, pero en la licencia recuerden que el licenciante conserva los derechos de propiedad. Por eso, por ejemplo, y uno de los principales derechos que el licenciante se guarda es el de perseguir a los infractores de las patentes. Por eso nuestra ley tiene un principio que dice que el licenciatario no puede perseguir a los infractores de una patente, salvo que el licenciante no lo haga. Es como se subrogan los derechos del licenciante porque el licenciante está inactivo y no lo defiende, entonces ahí recién la ley le dice eso. Generalmente cuando estamos en los contratos de transferencia de tecnología hay ¿cómo podría decir? Cláusulas habituales, o que siempre hay que tenerlas presentes y tenerlas en cuenta para cuando estamos negociando. Primero, es la tecnología que se transfiere, ¿no? ¿Qué tecnología? Tenemos que describir totalmente la tecnología, porque como les dije, cuando uno quiere apropiarse de cierto conocimiento tecnológico o técnico, tiene que de alguna manera acotar o decir, este es mi ámbito, así como estos conocimientos tienen un ámbito, o estos derechos tienen un ámbito temporal también, tienen un ámbito tecnológico, porque si no diríamos todo el conocimiento en tal rama o en tal rubro es mío. No, en tal rama, en tal tecnología y en circunscrito a tal cosa yo tengo derechos. ¿Por qué? Porque lo patenté o porque lo tengo en secreto. Entonces uno tiene que describir la tecnología claramente que va a transferir. Es el objeto del contrato y tiene que ser claro, no tiene que haber discusión. Y sobre todo, esta claridad de descripción tiene que ser más precisa cuando estamos hablando de contratos de tecnología no patentada. Porque cuando uno tiene una patente, dice, cedo los derechos sobre la patente, tal, y ya los derechos están limitados en una patente que ha sido registrada y la cual el Estado le ha dado a una persona el título. Pero cuando tenemos un conocimiento tecnológico no patentado, la forma y el modo de la transferencia, ¿no? Hace mención a la forma en que vamos a hacer este negocio, ¿no? Si voy a desmembrar, en qué medida voy a desmembrar mi derecho, ¿no? En qué modalidades se va a explotar, las condiciones en que se va a hacer esta licencia o esta cesión, ¿no? Ahí se describe si lo voy a hacer en determinado lugar, si lo voy a hacer en tal mercado, si hay tecnologías, por ejemplo, que pueden ser aplicadas en distintos rubros o ramos. Entonces yo, por ejemplo, puedo licenciar determinada tecnología a una empresa que se dedica a una actividad y licenciar a otra empresa la tecnología que se dedica a otra actividad, pero de alguna manera la tecnología sirve para ambas empresas, pero cada una tiene acotado su ámbito de uso. Entonces ahí entra a tallar esto, ¿no? Es el modo o la forma que voy a hacer esa transferencia. Generalmente tienen también una asistencia técnica, porque quiero decir, cuando uno cede tecnología, también se prevé la asistencia técnica que va a dar quien cede o quien licencia
o quien transfiere la tecnología, para decirlo genéricamente, tiene la obligación adicional de asistirlo. Después, hay una parte que se dice, en el contrato se dice obligaciones de las partes, pero en realidad cada cláusula del contrato son obligaciones. Pero generalmente los contratos, cuando dicen obligaciones de la parte, quiere decir a las obligaciones principales, ¿no? Y las obligaciones principales en el contrato de transferencia de tecnología son, uno tiene que transferir la tecnología. Y ahí podemos discutir si esa es la obligación esencial o si las otras, hay otras. O si esta obligación es negativa o también hay obligaciones positivas. Hay toda una discusión ahí. Porque si decimos que son obligaciones negativas, quiere decir que la obligación esencial de un contrato es el no prohibir que ese tercero o esa persona que contrata con uno no le vamos a impedir que la explote. Entonces, podemos decir que esa es la condición esencial para un contrato de transferencia de tecnología. Pero en realidad, después también hay otras conductas que se le pide al licenciatario, o al licenciatario, a quien recibe la tecnología. Por ejemplo, que no la use más allá de un determinado ámbito territorial, o que la use con determinados materiales o materia prima, o que los productos que se resulten de la aplicación de la tecnología que estoy transfiriendo reúnan determinada calidad. Y eso son obligaciones positivas. Entonces ahí también podemos llegar a decir, el contrato de transferencia de tecnología no solamente hay una obligación negativa, que es la de no impedir que otra persona utilice tu tecnología, sino también implica compromisos positivos. El precio y la forma de determinación es algo muy importante en los contratos de transferencia de tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque implica hablar de la evaluación y hasta de la valorización que uno tiene de su tecnología, cómo evalúo mi tecnología y después cómo determino el precio. Pongo un precio único o pago regalías, y estas regalías, son un porcentaje, y este porcentaje ¿sobre qué base? ¿Sobre determinados impuestos o no? Bueno, todo eso se tiene que establecer ahí. La forma de pago, si va a ser un pago único, si van a ser pagos periódicos, si van a ser en qué moneda. Hay que ver los impuestos que graban al contrato y quién se va a hacer cargo de esos impuestos. Obligaciones de confidencialidad, las causales de extinción, el mercado en el cual va a actuar el receptor. Esto está relacionado con el ámbito también, pero también dentro de Argentina yo puedo hacer una disgregación por otro tipo de clasificación de mercado. No sé, a uno le doy ventas presenciales y a otro le doy ventas hoy a distancia, o por plataformas digitales, o Mercado Pago, Mercado Libre. Entonces, esas condiciones también se tienen que establecer en el contrato cuando lo estamos redactando. Bueno, generalmente también se ponen cláusulas penales por incumplimiento, los preavisos que hay que hacer cuando uno quiere extinguir el contrato sin una justa causa, lo que decía, exigencias del modo de emplear la tecnología y la calidad con la que voy a hacer los productos a la cual voy a aplicar la tecnología que estoy obteniendo por el contrato, porque fíjense en que determinada mercadería puede publicitarse que está hecha con tal tecnología y si el producto viene defectuoso o es malo porque los materiales o la materia prima que estoy usando es mala, puede llegar el público a asociar que o de alguna manera me puede afectar el prestigio que tiene mi tecnología, la que estoy cediendo o licenciando por un contrato de transferencia de tecnología. Bueno, la legislación, pueden establecerse qué legislación se va a aplicar al contrato, más si estamos con partes que están que tienen su punto de actuación o son de distintos países, la jurisdicción, o si vamos a establecer árbitros.
También puede hacer que se diga que los bienes que se va a producir con esta tecnología tengan determinada calidad, determinadas garantías de cumplimiento del contrato, las sanciones en caso de incumplimiento. Generalmente también se designan representantes técnicos y representantes legales. Y una de las, y por eso está de alguna manera tratado en forma separada, una de las características principales de estos contratos es el precio o la regalía. Como les dije, uno en esto puede transferir una determinada tecnología y pagar un precio único. Sin embargo, no es el método más usado. El método más usado es el de las regalías. En el recibir prestaciones dinerarias en forma periódica, pero de alguna manera que están atadas al resultado de la producción de bienes o servicios que se está realizando con la tecnología que yo transfiero. Y fíjense que acá es importante que tengan en cuenta si va a ser necesario de establecer, por ejemplo, regalías mínimas, porque quizás licenciamos la tecnología y quien la licencie después no la explote. Y si yo solamente establecí una regalía basada en los resultados y no puse de alguna manera una exigencia mínima de producción, yo no voy a cobrar nada de regalía. Entonces yo tengo que decir mínimamente los determinados años, decir, bueno, en 2, 3 años, o en 5, o en 10, o lo que sea, voy a tener derecho a cobrar mínimo esta regalía. Entonces estamos obligando a que el licenciatario explote y produzca y use mi tecnología, porque tiene que pagar un mínimo. Muchas veces también se pone un máximo. Quien licencia dice, bueno, está bien, yo te voy a pagar regalías durante tanto tiempo, pero también considero que tu tecnología, si yo te llego a pagar tanta plata en dólares, va a ser suficiente. Y si yo llego a cumplir ese cupo dentro de los 10 años, por más que tu patente dure 20, yo a los 10 años te dejo de pagar cuando llegue a ese máximo. Eso es otro también elemento que hay que considerar cuando estamos hablando de esto. Ahora vamos a empezar con el tratamiento de contrato de cesión y licencia, ya el tratamiento más de alguna manera, para decirlo, particular. Ya les hablé un poco de la cesión y les dije lo que en principio implica transferir la propiedad que yo tengo sobre un invento, sobre un modelo industrial, un modelo de utilidad y demás. Son contratos, en la gran mayoría, tanto el de licencia o el de cesión, son contratos bilaterales porque implican que va a haber obligaciones para ambas partes. El de cesión se le dice de tracto único, a diferencia del de licencia, que es de tracto sucesivo, porque se dice que el de cesión se acaba en el cedente acaba su obligación en una prestación única. Yo le pongo en posesión de la tecnología que le cedo al cesionario y no necesito cumplir otras obligaciones. En cambio, el de la licencia no. No impedirle el uso de mi tecnología durante todo el tiempo que dure el contrato. Entonces, por eso se dice que es de tracto sucesivo. Las prestaciones son periódicas. No hay una prestación única como en la cesión. Y el contrato de licencia. Vayamos al contrato de licencia. Ya les dije. Para mí, el contrato de licencia puede aplicarse
a las patentes, a los modelos de utilidad, incluso a una marca, y al conocimiento técnico no patentado, o al know-how. Van a escuchar por ahí que la doctrina dice que los contratos de know-how no son contratos de licencia, que se reserva este mote o esta denominación para los contratos que están protegidos por propiedad intelectual. Entonces dicen, las licencias se aplican, son contratos para los derechos de propiedad intelectual, donde yo tengo un título. En el know-how o en la información confidencial, como yo no tengo un título, lo llamo contrato de know-how. Y en realidad es un contrato que implica una transferencia. Y esa transferencia, si es una transferencia propietaria, va a ser una cesión. Y si es un permiso de uso o un permiso o una obligación o un compromiso de abstenerme a impedir que él use mi tecnología, es una licencia. Entonces, si queremos ser más ordenados y más prácticos, la realidad es que el contrato de know-how puede llegar a ser un contrato de cesión o un contrato de licencia. Entonces, para mí es más ordenado decir, tengo un contrato de cesión de know-how, si quieren, y queremos utilizar el término inglés, o un contrato de cesión de tecnología, o un contrato de licencia de tecnología, si quieren llamarlo así, o si quieren, también pueden utilizar otra terminología que dice, los contratos de know-how, como no son licencia, porque no hay un derecho de propiedad intelectual, los llamamos contratos de provisión de conocimientos técnicos no patentados. En realidad, implican una licencia. Así que bueno, pero sepan, se lo digo ¿por qué? Porque por ahí van a escuchar esto, es decir, y en realidad, en la práctica a mí, yo no les pongo contrato de know-how. Cuando los hago en la universidad o una empresa privada, directamente le pongo licencia o cesión de tecnología. Y la tecnología puede ser patentada o no. O puede ser una no patentada y puede ser conocimiento tecnológico protegido por la Ley de Información Confidencial. En esto de distinguir cuándo hay transferencia de tecnología y cuándo puede haber un contrato de tecnología, de una cesión de una marca no entra en principio en transferencia de tecnología. Porque la marca no implica que estoy transfiriendo tecnología. Porque el régimen de marcas, si uno analiza, no hay una creación inventiva como una patente o un modelo de utilidad. Me van a decir, sí, hay una creación en que en un nombre distinto, un signo distinto que me identifica un determinado producto o servicio, no. Pero en realidad la protección de las marcas es una protección indirecta. ¿Por qué? Porque yo digo, este signo que yo voy a usar para distinguir mi producto y servicio y me va a distinguir de los productos y servicios que realiza otro, es mía. En realidad me está dando una protección sobre un signo para que yo explote mis bienes y mis servicios y me distinga de otro. Bueno, entonces ahí, fíjense que el contrato de una licencia de marca no sería en sí un contrato de transferencia de tecnología. Ahora, si yo les digo el contrato de franquicia, ¿es un contrato de transferencia de tecnología? Bueno, los contratos de franquicia están regulados ahora en nuestro Código Civil y Comercial. Y les voy a decir, no siempre, a veces puede llegar a serlo, porque la transferencia el contrato de franquicia implica la transferencia o la transmisión también de un negocio o de bienes inmateriales. Y muchas veces dentro de esos bienes inmateriales va a haber transferencia de tecnología. Y a veces no. Entonces tengan cuidado con eso. Por ahí van a encontrar un autor que dicen contrato y van a decir de lleno que es un contrato de transferencia de tecnología, pero no siempre lo es. Puede ser que no haya. ¿Por qué? Porque el contrato de transferencia de tecnología es un contrato complejo, en donde adentro puede haber una transferencia, no solamente de patentes, sino también de marcas.
y de otros derechos, de clientela, del valor llave. Y creo que ninguno de los que estamos acá, que ya somos 36, la verdad que es una participación importante. Ninguno de nosotros va a decir que transferir el valor llave de un negocio implica transferir tecnología, en principio. Entonces, por eso les digo que es importante estudiar bien el ámbito en el cual nos estamos manejando. ¿Para qué? Para poder después aplicar los principios generales o principios o leyes análogas de contratos que realmente se parezcan. Va a haber contratos en donde, recuerdo por ejemplo, entre nosotros, la universidad, con otra parte, éramos titular de una invención. Esto por ahí viene más cuando hablemos un poco de la negociación ISO, pero generalmente uno está hablando y viene un recuerdo y no quiero que después olvidármelo porque me parece importante. En una negociación en donde la universidad era copropietario de una invención con otra parte, que no lo voy a decir, teníamos un contrato de licencia de tecnología prácticamente hecho, y para nosotros la universidad, cada contratito de tecnología que surge es muy importante, es como un hijo que queremos que crezca fuerte y se desarrolle. Y la discusión fue porque estábamos dando una licencia mundial y exclusiva y se daba la facultad de sublicenciar. Entonces la discusión era si los sublicenciatarios tenían que ser aprobados por los licenciantes o no, o si el licenciatario tenía la facultad de hacerlo. En nuestra posición, si estábamos dando una licencia exclusiva y mundial, decirle al licenciatario que la aprobación de los sublicenciatarios dependía de nosotros, con la burocracia que muchas veces tenemos en las instituciones públicas, en realidad era para nosotros darle un problema. Sin embargo, para la otra parte, no aprobaba el contrato sin eso. El contrato pasó 1 año y medio y todavía no se firmó y yo creo que no se va a firmar. Entonces, es necesario que tengan en cuenta también que cuando uno está en el ámbito de los contratos, la negociación de los contratos es un arte, en donde tenemos intereses de distintas partes, generalmente dos, porque hay uno que va a ceder algo y otro que va a recibir algo. Y cada uno tiene un interés, y cada uno tiene una posición. Entonces, los que trabajemos en esto tenemos que ser lo más objetivo posible, porque muchas veces por discusiones doctrinarias o por tener determinada posición, se termina frustrando negocios o posibilidades. Entonces, quien trabaje en el ámbito de la negociación de este tipo de contratos, tiene que tener expertise y tiene que tener un equilibrio, un sabio equilibrio, porque la negociación implica siempre ceder algo. Si vamos a ir a una negociación con una actitud de decir, yo voy a lograr lo que yo quiero y solamente lo que yo quiero, seguramente no vamos a llegar a ningún lado. Porque si yo voy con esa posición, solamente estoy contemplando y viendo el negocio desde mi parte. Pero en este tipo de negocios, para que realmente sea un negocio, tenemos que contemplar la posición y los intereses de ambas partes. Entonces, este tema, aparte de lo jurídico, de las normas y con los que uno interactúa, es muy lindo, ¿por qué? Y apasionante. Realmente la vigencia y la aplicación
de tecnología creada y que puede tener vida y que puede tener una aplicación socioproductiva y que puede generar fuentes de trabajo o puede implicar divisas para nuestro país y demás. Entonces es muy bueno que uno no solamente sepa mucho de derechos, también tiene que saber de esta gestión, de esta práctica, de esta experiencia. ¿Y por qué les decía hace un rato el tema del letraje de la franquicia? Porque en ese momento no encontraba ninguna norma que me diga a mí y le diga a mi jefe, tenemos razón nosotros que los sublicenciatarios los tiene que elegir el licenciatario. No encontraba porque no está regulado. Entonces tenemos que empezar a aplicar principios de contratos análogos y demás. Y ahí es donde uno empieza a investigar y vamos a la franquicia. Y en la franquicia se da esta solución. O en la franquicia hay un artículo que dice, por ejemplo, que uno puede decir, bueno, sí, lo elige en realidad la aprobación de los sublicenciatarios depende en este caso de la franquicia, del franquiciante, pero establece una solución intermedia. Dice, el franquiciado, para poder de alguna manera subfranquiciar, tiene que avisarle al franquiciante que tiene un candidato y que es este y que para él se la va a subfranquiciar y tiene el franquiciante un plazo de, no me acuerdo si 15 días o 20 días, para decirle no. Si no le dice, se considera aprobado esa subfranquicia. Entonces, vos empezás a encontrar y decís, miren, en la subfranquicia tenemos esta situación. Y vas resolviendo problemas que quizás no están regulados. Igual es una práctica a nivel internacional y mundial que si vos vas a dar una licencia exclusiva y en todo el mundo, es lógico que la aprobación de los sublicenciatarios dependa del licenciatario. Pero bueno, por eso les decía de lo importante de conocer bien los derechos y los contratos afines, y que en esto es muy importante porque son contratos que no están regulados. Bueno, acá lo que les digo de la licencia, no hay una regulación genérica para todas las licencias. No. Podemos encontrar algunos atisbos en la ley de patentes. Si uno va, creo que a partir del 37 se habla y del artículo 8 también de la ley de patentes, donde dice que el titular de una patente de dimensión puede ceder o puede licenciar parcialmente, ahí se habla. Ahí se establecen algunas reglas, como por ejemplo que salvo que esté estipulado contractualmente, las licencias no son exclusivas. Lo dice la ley de patente de invención. Y así vamos a encontrar normas en la de marcas y demás, pero no hay un régimen tener en claro cada uno de los otros derechos y quede el objeto, ¿no? Yo creo que el patente se va a asemejar más al de modelo de utilidad si tengo que resolver un contrato. Si no encuentro algo en un problema de interpretación en un contrato de modelos industriales, no voy a ir a la ley de derecho de autor a ver cómo lo resuelvo. Primero empezaré por lo más parecido, que es una marca o una patente. Caracteres, como le dije, el licenciante otorga la autorización para utilizar la tecnología en su beneficio y riesgos sin transferir la titularidad. Acá está definido de alguna manera positiva, pero también les dije que se puede definir en forma negativa, como decir, es un compromiso de abstención.
de yo no voy a impedir que vos, fulano de tal, explotes mi tecnología. Y el licenciatario se obliga a pagar al licenciante una retribución por la autorización recibida. Esas son las obligaciones principales. Después ya le dije que puede haber otras, como que el licenciatario se obligue a usar esa tecnología en determinado ámbito, a usarlo con determinados procedimientos, a usarlo con determinada materia prima, en determinado tiempo, y etc. Fíjense, bueno, acá las diferencias que hay entre la cesión y la licencia. Fíjense, con la locación de cosas es parecida, pero la diferencia reside en el objeto. En la locación hay una cosa, un objeto material, y en las licencias es un objeto inmaterial. Fíjense que los contratos de licencia van a encontrar que hay de tiempo determinado o de tiempo indeterminado. Hay licencias totales o hay licencias parciales. Hay para una determinada región, un país, varios países, licencias exclusivas y no exclusivas. Fíjense que acá también hay una tercera categoría que a veces pasa desapercibida, pero que son las licencias únicas. Las licencias únicas quiere decir, si yo hago un contrato de licencia única, el licenciatario va a poder usar, yo el licenciante no voy a impedir que el licenciatario explote mi tecnología, pero yo me estoy reservando el poder, no vaya a pasar eso, porque no puedo en la celebración de un contrato de licencia y el cliente piensa que va a tener exclusividad, pero el contrato dice licencia única y yo no me di cuenta, el licenciante va a tener derecho a explotar la tecnología en el mismo ámbito que el licenciatario. Y cuando empiece a explotar, el licenciatario va a decir, doctor, ¿cómo que pasó esto? Y yo, se me escapó la tortuga. En realidad el contrato tiene que decir licencia exclusiva. Si es única, quiere decir que me estoy comprometiendo a solamente darle una licencia a él, pero no estoy diciendo que yo no la voy a usar. Licencias independientes o vinculadas, a veces se dan licencias cruzadas o se dan licencias conjuntas. Después, licencias implícitas es cuando, por las características, la naturaleza del contrato, la realidad es que hay determinada autorización que está implícita respecto a esa tecnología. Cuando termina el contrato de licencia, generalmente se tiene que devolver planos o elementos documentales, herramientas y demás que se haya dado. Y obviamente no puede seguir usándose la tecnología por parte del licenciatario. Es importante, fíjense en que en las licencias, y sobre todo la ley de patentes, establece ciertas limitaciones para las licencias de patente. Dice que el licenciante no puede, por ejemplo, obstaculizar el desarrollo tecnológico del licenciatario, que no le puede poner cláusulas exclusivas de retrocesión, y que no puede afectar de alguna manera el derecho a la libre competencia, algo así. Creo que sí es el 38-39 de la ley de patentes. Tiene que ver con que, si bien la patente implica un monopolio de derecho, tampoco el titular de una patente puede abusar de eso. Yo licencio una patente de invención y no le puedo imponer al licenciatario que la mejora de la tecnología que el licenciatario haga va a ser solo para mí. Eso es una cláusula exclusiva de retrocesión. ¿Me entiende? No le puedo decir, yo te licencio esta tecnología,
pero además me tenés que licenciar tal tecnología, tal tecnología, tal tecnología, por más que no esté patentada, y si no está patentada, y si el otro no la necesita. Eso es un abuso. Tampoco le puede imponer una cláusula, que por ahí se pone, que es el licenciatario renuncia a ejercitar acciones de nulidad de la patente. Eso también es un abuso. Y está en la ley, en la ley de patente. Pero como les dije, si vamos a los principios de analogía, en un contrato de know-how, yo no me animaría a poner ese tipo de cláusulas porque es muy probable que me apliquen el régimen de la ley de patentes. Bueno, acá fíjense que está el contrato de know-how. ¿Por qué lo dejé así? Porque quiero que recuerden que algunos dicen que el contrato de know-how no lo podemos llamar de licencia porque no hay un título de propiedad sobre el know-how o sobre el conocimiento tecnológico no patentado. Pero ahora les digo, y dicen que se tiene que llamar quizás contrato de provisión de conocimientos tecnológicos no patentados. Pero para mí el know-how, si lo tenemos como equivalente a un conocimiento técnico que me da, para mí puede ser cedido o puede ser licenciado. ¿Está? Bueno, ¿qué es la transferencia de conocimiento y de experiencia de orden técnico, comercial y de economía de empresa, cuya utilización le permite al beneficiario no solo la producción de bienes, sino también la realización de otras actividades empresariales? Generalmente dice que se da una ventaja competitiva. Ahora, como les dije hace un rato, fíjense que un contrato de know-how puede ser que a veces salga del ámbito de la transferencia de tecnología porque en realidad le estoy dando un conocimiento más de tipo económico o de gestión, que no implica en realidad la transmisión de una tecnología. Entonces ahí no estaríamos ante un contrato de transferencia de tecnología. Bueno, respecto al know-how se discute si tiene que ser o no secreto. Para algunos dicen tiene que ser secreto, otros dicen no tiene que ser necesariamente secreto. En realidad, si el que lo está requiriendo por un contrato, para él es secreto, o él no conoce esa tecnología y por eso la quiere, y con eso es suficiente. Y bueno, y ahí les decía, el tema del know-how, si el know-how incluye al know-how comercial, también es la discusión. Pero yo, analizando el concepto de anglosajón de know-how, y si tengo que catalogarlo en una norma, me parece que la norma de información confidencial está hecha para proteger el know-how, porque la ley de información confidencial protege todo tipo de conocimiento que uno tenga, ya sea de carácter técnico, comercial, económico, industrial, que tenga carácter de confidencial y que tenga que reunir determinados caracteres. Bueno, que para uno tenga, primero que uno haya tomado medidas de protección para que no sea de acceso público. Tiene que tener un valor económico también. Y después también otro requisito que la ley lo tiene medio escondido, pero que es esa información confidencial tiene que estar guardada en un soporte físico. Si no está guardada en un soporte físico, no es información confidencial. Y si yo permití que me entre a una planta o un establecimiento una persona y ve la forma en que se hace determinado producto o se brinda determinado servicio, que es confidencial pero no está documentado, por ahí se me va a dificultar plantear el tema de la protección de la ley de información confidencial. A diferencia del contrato de franquicias, fíjense que en el de know-how no se actúa ante el público, ante el consumidor como el
como si fuese la persona que está cediendo o transfiriendo ese know-how. En las franquicias sí. El franquiciado actúa ante el consumidor como si fuese el franquiciante. Bueno, fíjense que acá, a diferencia de la licencia de EPI, no existe título de derecho de propiedad industrial sobre el know-how. Es lo que les decía. El contrato de know-how obviamente no puede revelar o hacer público el conocimiento que se está dando, y hay cláusulas de incumplimiento. Independientemente si no los hubiera, va a generar una responsabilidad que va a implicar después un juicio de daños y perjuicios si se lo hace. Se da determinado conocimiento para que se aplique a la producción de bienes y servicios, pero no se garantiza el resultado o la aplicación de este o la eficacia de este en la empresa del receptor. Y bueno, ya casi finalizando, que no sé cómo vamos con la hora, 19:20. Quedan unos 10 minutos más para terminar y luego la sesión de preguntas que te han ido dejando en el chat algunas, Fernando. Dale. Bueno, los contratos de asistencia técnica implican que uno asiste tecnológicamente a otro y colabora mediante personal altamente especializado en la producción de un bien o un servicio. Acá, en realidad es como que una empresa le transmite a otra ciertas habilidades o ciertas aptitudes. Fíjense que el know-how, se diferencia con el know-how, la asistencia técnica, es que la asistencia técnica implica de alguna manera como una asistencia permanente o visitas periódicas a la otra. Y también puede haber un contrato de información técnica, ¿no? En donde una empresa o un sujeto le transfiere a otro planos, diseños, folletos, manuales para la producción de bienes y servicios. Estos también son contratos que implican transferencia de tecnología. Ahí estamos finalizando de alguna manera la charla, y antes de finalizar quiero hablarles un poco así, breves comentarios sobre lo que es la negociación y la formalización de los contratos, que en el medio de la charla y de la exposición les fui diciendo algunas cosas. Pero sepan que negociar un contrato de transferencia de tecnología es difícil. Porque quien está haciendo un contrato de compraventa o de una prenda, de otro bien o de una hipoteca, tiene las cosas más fáciles porque son prácticas más comunes, son prácticas en donde el mercado generalmente tiene un precio. Cuando yo voy a vender un inmueble, tendré una tasadora que me dijo $20.000 este inmueble y la otra que me dice 25, y entonces yo me siento con el otro y nos miramos, 22.500. Se terminó el problema, ¿no? En cambio, cuando yo voy a negociar por tecnología, tenemos de una parte a alguien que dice, sí, a mí me serviría, pero yo también tengo los medios para hacer esa tecnología y no comprarla. Yo la voy a comprar en tanto y en cuanto no me implique un ahorro. Porque si yo, para generar esa misma tecnología, me sale más barato que lo que voy a pagar, obviamente voy a generar esa tecnología. Y aparte porque va a implicar que yo me ponga a la altura de esa tecnología y después pueda seguir avanzando y desarrollando. Y del otro lado tengo a alguien que cree que descubrió la pólvora. Entonces, y para lo peor, no es que voy y llamo a otro gestor y le digo, che, ¿cuánto vendiste la tecnología tal? Como cuando voy a vender un inmueble o voy a vender un auto. No tengo un valor de referencia. Entonces, por eso es importante, como les dije, cuando vamos a negociar un contrato de transferencia de tecnología, que vayamos conscientes de que podemos llegar, si nos ponemos de acuerdo, a tener un negocio bárbaro,
Pero si no nos ponemos de acuerdo y si vamos con posiciones fuertes cada uno, nos quedamos sin nada. Es como un puñado de arena que si lo tengo con las manos cerradas entre las dos manos, tengo mucho, pero donde abrí así me quedé sin nada. Y después, que por el hecho de transferir tecnología, hay que dejar hacer, hay que dejar intentar, hay que dejar probar. Y muchas veces pasa, sobre todo en los organismos públicos, que los abogados trabamos las cosas. ¿Por qué? Porque transferir tecnología da mucho miedo y tiene muchos riesgos. Entonces tenemos miedo de poner nuestra firma y el gancho y decir sí, háganlo, y trabamos cosas. Entonces por eso es importante de tener abogados especializados, porque sabemos que ya estamos trabajando en un ámbito que tiene riesgos, pero que si no corremos ese riesgo, nunca vamos a avanzar. O sea que tenemos que ser cautos, tenemos que ponernos garantías, pero tenemos que dejar hacer. Y también tenemos que dejar escuchar a otros especialistas. Porque cuando yo voy a hacer un negocio sobre un inmueble, o cuando tengo que aplicar normas de un divorcio, es más fácil porque está todo regulado. En un divorcio, y sí, tengo que tener dos personas que están casadas y que se quieren divorciar. La ley es fácil, aplica fácil. Ahora, cuando tenemos tecnología, no es tan fácil. Y cuando tenemos que transferir esa tecnología, no solamente tenemos que tener bien entendido la tecnología sobre la que estamos trabajando, para lo cual vamos a necesitar de otros compañeros profesionales que nos describan bien esa tecnología, sino también vamos a necesitar especialistas que estén bien informados sobre lo que es posible hacer con esa tecnología. Por eso el tema importante de la evaluación de la tecnología. Porque cuando yo voy con una patente de invención, yo creí que inventé la pólvora, esa patente de invención con la cual voy a fabricar un producto puede ser realmente una mina de oro, pero yo lo voy a saber al cabo de su explotación y que va a ser dentro de 20 años. Pero para ese negocio, la patente de invención no es el único elemento que va a formar ese negocio. Después tengo que tener una empresa con la capacidad de desarrollar el negocio con ese producto que se hace con esa patente de invención. Entonces, la patente de invención en ese negocio, ¿qué porcentaje es? ¿Es un 10? ¿Es un 20? ¿Es un 30? ¿Es un 40? Entonces, cuando nosotros vamos a negociar una patente de invención y tengo que poner un valor, yo tengo que suponer específicamente dentro de 20 años cuánta plata voy a hacer. Y para eso necesito de varios profesionales, especialistas en evaluación de empresas, especialistas en evaluación de tangibles. Me digan, mira, Fernando, en este campo, en esta tecnología, si le aplicás parámetros de una buena empresa, una buena gestión, buenos recursos humanos y demás, dentro de 20 años vas a hacer 10 millones de dólares. Bueno, entonces, está bien, si dentro de 20 años voy a tener 10 millones de dólares, que primero vamos a ver, porque también puede pasar un montón de cosas, a ver, que uno no sabe. Pueden instalar un gobierno de tipo comunista y hacer desaparecer las patentes. Entonces, dentro de 5 años, y deja de existir la patente, entonces un negocio que era 10 millones es un riesgo también. Entonces, ¿cuánto voy a pedir yo por ceder mi patente hoy de esos 10 millones? ¿Qué pido? ¿5? No se la voy a vender a nadie. ¿Pido 2? ¿Pido 3? Entonces, cuando ves un contrato de cesión o de transferencia de tecnología, tengo esos problemas. Entonces, si pido mucho, no se va a hacer nada. Tampoco puedo regalarla. Entonces, por eso es muy importante establecer
quizás un sistema de regalías con mínimos y máximos. Y después hay que evitar los caprichos en las negociaciones. A veces nos ponemos caprichosos y queremos ganar. No hay que perder de vista nunca el objetivo general de la negociación. Y estos contratos tienen carácter personal, porque importa mucho quiénes están negociando. Y quizás hoy, con esta tecnología que estoy licenciando, no gane realmente mucho, gane poco, pero quizás me genera un tipo de relación en donde voy a empezar a tener otros negocios y a futuro voy a hacer buenos resultados. Bueno, espero que les haya servido, espero que les haya parecido interesante y a disposición para consultas. Bueno, Fernando, muy bien, muchas gracias. Tenemos algunas consultas que están en el chat, no sé si lo puedes ver. Si no, ya a ver, ahí voy. La primera es la del señor Sebastián Brie, que dice: una organización estatal que hace investigación diseñó una nueva tabla periódica de elementos para acelerar la capacitación de sus becarios. La registró como derecho de autor y una editorial se los pidió para incluirlo en sus libros de química. ¿Se podría hacer esa cesión mediante un contrato de transferencia de tecnología? ¿Para que me perdí en buscando el chat, pero no lo encuentro acá? ¿Me la repetís, por favor? Sí, mira, está a las 6:32 p.m. igual, en el chat de todos, 6:32 del señor Sebastián Brie, pero ahí te repito. Sí. Una organización estatal que hace investigación diseñó una nueva tabla periódica de elementos para acelerar la capacitación de sus becarios. La registró como derecho de autor. Luego una editorial se la pidió para incluirla en los libros de química. ¿Se podría hacer una cesión mediante un contrato de transferencia de tecnología? Bueno, ahí, en principio, si vos me decís, estamos hablando de derecho de autor. Y decís, no es. Pero ahora hay que empezar a afinar la puntería. Porque puede ser que eso en realidad sea conocimiento de tipo técnico, que tenga una aplicación industrial, que sirva para la producción de bienes y servicios. Entonces podríamos llegar a decir que sí. No sé si Sebastián quiere aportar algo más, si no seguimos con la segunda pregunta. ¿Un desarrollo publicado en revistas científicas se puede transferir si ya está difundido? En este caso, ¿se podría sumar la asistencia técnica del grupo de investigadores para la producción del desarrollo a escala? Está bien. Cualquier conocimiento se puede transferir. Lo que yo les dije es que tengan cuidado de que tengan presente que tenemos que hablar de contrato de transferencia de tecnología cuando hay tecnología que transmitimos. Los derechos que yo tengo sobre una obra, sobre la publicación de una obra, o sobre un paper, ¿no? Son derechos de autor. Es un conocimiento abstracto quizás, no una aplicación práctica de ese conocimiento, ¿no? Porque por ahí cuesta entender esto, pero quiero decir, cuando uno tiene una creación, esta creación puede ser puramente artística, científica, literaria o espiritual, para llamarla de alguna manera, que no tiene ninguna aplicación práctica. Entonces, si es puramente espiritual o científica o literaria, no es tecnología. Entonces, yo sí voy a tener, si me permiten, que voy a conectar la computadora que se me va a apagar. Ahí está. Si tengo una tecnología, la voy a poder transferir. Ahora, yo un paper
me genera derechos de autor, que quiere decir, yo puedo decir a dónde se publica o quién puede publicar ese paper. Pero dentro del contenido de ese paper, puedo llegar a describir un conocimiento tecnológico, o sea, que puedo aplicar en un proceso para desarrollar algo, que puede ser patentado. Ya por información confidencial va a ser difícil de proteger porque va a ser publicado, salvo que no le haya dado los detalles. Entonces, ahí quiero que pongan el ojo sobre los distintos derechos que se puede generar. O sea, yo en un paper, en un informe, o en un libro, o un librito, una publicación, yo puedo tener derechos de autor que implican, lo publica tal editorial, lo publica en papel o lo publica digitalmente. Pero el contenido que está dentro de eso puede generar otros derechos. ¿Por qué? Porque implica un conocimiento técnico para producir bienes o servicios. Entonces puede ser una tecnología. Y esa tecnología puede ser protegida por patente, como por know-how, si es que en realidad no fue divulgada completamente. Entonces, eso es lo que tienen que ver. Entonces, en esas preguntas, cuando lo hacen, sí, se puede transferir, se puede hacer distintos contratos, pero una cosa va a ser el contrato que yo hice con la editorial para la publicación digital de mi paper, y otra cosa, y otro derecho, y otra negociación va a ser que yo, el conocimiento tecnológico que yo describí en ese paper, se pueda aplicar para la producción de bienes y servicios. No sé si quedó claro. Creo, Fernando, que si bien has aclarado bien que se pueden derivar distintas relaciones, me parece que el punto clave en la pregunta de esta persona, que es Q6, no sé quién es, está en la parte de la divulgación, porque él lo que pregunta, o ella, es si un desarrollo publicado en una revista se puede transferir si ya estaría difundido. A pesar de haber una divulgación, ¿aún así podemos hacer un contrato de transferencia de tecnología? Hay algo, dije. Primero hay que ver que si hubo una divulgación total. ¿Está? Después, el tema va a estar en si nos ponemos de acuerdo en que el conocimiento tecnológico o el conocimiento técnico no patentado tiene que ser secreto o no. Si consideramos que no necesariamente tiene que ser secreto y tengo un interesado y quiere que lo haga, es tecnología, y va a ser un contrato de transferencia de tecnología. Bien, y sumado a eso le podemos además agregar la asistencia técnica del grupo de investigadores. Exactamente, que puede ser un contrato accesorio que puede ir en una cláusula, o sea, como una obligación accesoria, o puede generarse un contrato aparte. Bien, vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Aquí hay otra pregunta. Si tengo el 50% de los derechos de una patente, porque somos dos los titulares a partes iguales, ¿puedo transferir solo mi parte o debemos transferir los derechos ambos titulares? Esto se rige por las normas de condominio del Código Civil y Comercial. Yo puedo ceder mi parte indivisa a otra persona, pero hay determinados derechos, el de explotación, por ejemplo, necesita sí o sí del consentimiento de los dos. Lo que quiero decir es, yo puedo a una persona cederle o transferirle la copropiedad que tengo, pero les voy a estar dando el derecho a que esa persona se siente con el otro y diga vamos a explotarla de esta manera, no a que la explote por sí mismo. O a que se siente con el otro y le diga, bueno, como somos titulares de la patente en un 50 y 50, vos patentala en Argentina y yo lo voy a patentar en Brasil, y yo lo que hago en Brasil la exploto y cobro todo yo en Brasil, y lo que vos cobré en Argentina lo cobro todo yo. ¿Me entienden?
pero no voy a poder explotar por sí solo como yo quiera y como me dé el gusto, porque para definir eso necesito el consentimiento de ambos, más si me puso 50 y 50. Si me hubiese puesto 51 y 49, le hubiese dicho que el de mayoría podría llegar a plantear que tienen derecho a definir lo que corresponde. Fernando, en ese caso, más bien la transferencia a la que apunta la pregunta es, uno de ellos sí podría transferir su titularidad, su parte de titularidad, lo que no lo pondría en una mejor posición para negociar, o sí necesitamos el consentimiento. No va a poder, técnicamente no va a poder hacer un contrato de transferencia de tecnología porque él por sí solo no puede transferir la tecnología. Uh-huh. Lo que va a hacer es, en realidad, un contrato de transmisión del derecho sobre ese conocimiento, o sobre esa tecnología, o sobre esa patente, pero no va a implicar una transferencia de tecnología, porque por sí solo él no puede decirle a otra persona, tomá y explotala. Él va a tener el derecho a sentarse con el otro socio y decir, che, ¿cómo explotamos esto? ¿Me entienden? No va a ser un contrato de transferencia de tecnología porque él por sí solo no lo puede hacer. Necesita del otro socio. Lo que va a hacer es una transmisión de su derecho de copropiedad sobre una patente de invención o sobre un know-how. Pero no va a implicar la transferencia de tecnología. ¿Por qué? Porque el receptor de ese derecho por sí solo no va a poder explotar la tecnología si no tiene el consentimiento del otro. Bien, perfecto. Bueno, aquí vamos con otra pregunta. Un contrato de licencia de software sin estar inscripto como propiedad intelectual y se incumple el contrato por parte del licenciatario. ¿Cómo protejo el software si no está inscripto como derecho de autor? El software como un software no me va a implicar un contrato de transferencia de tecnología. Ahora, si yo en realidad estoy dando el software como parte de una tecnología para explotar un determinado producto o brindar determinado servicio, sí va a ser un contrato de transferencia de tecnología. Ahora, el software está enmarcado en lo que se llama la ley 11723 de derecho de autor. La ley de derecho de autor y en general los derechos que se tienen sobre las obras literarias por el convenio de Berna tienen el principio de informalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que uno es propietario de ese derecho desde que nace sin ninguna necesidad de formalismo alguno. No es como las patentes. Las patentes yo, para ser titular de una patente de invención, lo tengo que registrar sí o sí. En el software no. Sin embargo, en Argentina, si mal no recuerdo, el 59 o el 63 de la ley 11723, te dice que si vos no registrás, tenés suspendidos los derechos económicos. Pero, por ejemplo, no te va a suspender los derechos morales. Tampoco te va a suspender el derecho penal. Entonces, si alguien te roba de alguna manera tu software, que sería piratería, vos podés ir y denunciarlo penalmente. Y podés ir y registrar tu software y a partir de ahí empezás a tener los derechos económicos. Ahora, depende cómo lo veamos. Como le digo, si es un software como tal, simple y no implica un procedimiento o una tecnología que pueda ser protegida, por ejemplo, por información confidencial o secreto industrial, estaríamos también como desamparados de alguna manera, ¿no? Pero si yo digo y pruebo que en realidad el software está integrado o es parte de una tecnología que era secreta, yo voy a poder invocar que se violó la ley de información confidencial, que se violaron las normas del Código Penal de secretos industriales, y entonces yo voy a tener acciones penales y voy a tener acciones civiles de daños y perjuicios también.
Como les digo, acá es muy importante que haya un abogado que tenga una buena visión para poder determinar qué derechos están involucrados. Y si esa creación es una creación de tipo espiritual solamente o una creación de tipo intelectual. Esa creación muchas veces me va a poder permitir utilizar distintas normas. ¿Me entienden? Si es un simple software que es un software, es el software como tal, ¿no? Y no implica una tecnología en sí, sí, voy a tener solamente las normas de derecho de autor. Entonces está bien, me violaste el software, bueno, yo te denuncio penalmente porque es piratería igual. Si dijiste que en realidad también que el software era tuyo y no era tuyo porque me pirateaste, también voy a poder denunciarlo penalmente por piratería. Porque está diciendo que es creador de algo que no lo es. Y a la vez voy a poder ir al registro de derecho de autor o la Dirección Nacional de Derecho de Autor y pedir el registro del software y probar que en realidad él no es el dueño y que lo inscriban a mi nombre, y a partir de ahí también reclamar los derechos económicos. ¿Está? Pero si el software a la vez es una tecnología que puede ser protegida o puede decir que es información confidencial o es un secreto industrial, también me va a dar la posibilidad de ir al Código Penal para pedir la protección de las condenas penales por violación del secreto industrial, o por violación a las normas de competencia desleal, o por haber violado la ley de información confidencial, que también me da no solamente protección penal, sino también me da acciones civiles. ¿Para qué? Para que se cese en el uso de esa información y también para que me indemnice los daños que se generó con esa infracción. Muy bien. Y la última pregunta, esta es una pregunta larga, te la he compartido también por el chat para que la vayas siguiendo. Si en una plataforma digital tengo una colección de ideas de proyectos tecnológicos que pueden llegar a concretarse o no, ya que solo alguno o algunos se pueden seleccionar para financiamiento de ejecución. La pregunta es, ¿cómo protejo las ideas proyectos que son de múltiples autores, ya que hay informáticos, ingenieros industriales, diseñadores, etc.? Al ser ideas, ¿conviene tutelarlo bajo la ley 24766 de confidencialidad? Hay un principio en el derecho que es que las ideas en sí no se pueden proteger. Pararíamos el mundo. Lo que el régimen jurídico permite es proteger ciertas ideas que se concretizan en algo, que se concretizan en un libro y dice, bueno, le vamos a dar derecho de autor. En ese libro no va a poder ser pirateado, no va a poder ser plagiado. Le doy esos derechos, ¿no? Cuando tengo una idea que resulta ser una solución a un problema técnico y tiene altura inventiva, aplicación industrial y novedad, le voy a dar un título de patente. Entonces, ahí sí, esta persona va a estar protegida. Entonces, digo, las ideas en sí que pongan no van a estar protegidas. Si esa idea en sí puede concretizarse en un objeto de tipo espiritual, como una obra, o en un objeto de tipo industrial, que va a servir para la producción de bienes y servicios, bueno, ahí sí voy a poder utilizar las normas que me da el sistema de propiedad intelectual para hacer mío o reivindicar esa tecnología o esa expresión personal como mía. ¿Está? Y tienen que tener en cuenta, vamos a suponer que yo encontré una fórmula o hice un producto nuevo, un producto farmacéutico, y yo decido publicarlo, hago un paper y lo publico. Eso me va a generar un derecho de autor. O sea, y sí, nadie va a poder decir que ese artículo lo hizo él. O nadie va a poder imprimirlo sin mi permiso
y ponerlo y empezarlo a vender, o a acceder o a enviar distintos archivos con eso. Me genera ese derecho de autor. Pero yo no voy a poder decir que si adentro había una invención o un conocimiento tecnológico que se puede aplicar a la producción de bienes y servicios, yo no voy a poder impedir que otro lo use. Eso lo tienen que tener en claro, porque es muy frecuente en las universidades, por ejemplo, decir de los becarios o no sé, o a un tesista que dice mi profesor me robó la idea, o ese tipo de planteos. ¿Entienden? Entonces, tienen que tener en claro que el resultado del trabajo de investigación o del resultado del trabajo científico, tecnológico, ya sea en empresas públicas o en empresas privadas, ese resultado puede ser una creación. Esa creación puede ser una creación de tipo espiritual o un tipo de creación de tipo industrial. Y ahora a esa creación yo le voy a poder, o a esa creación le voy a poder aplicar determinadas normas para hacerme propietario de determinados aspectos. Les digo, yo un paper me va a impedir que venga otro investigador y diga, lo hice yo. O que lo imprima en 100 cuadernillos y lo venda. Pero no va a impedir que si yo tengo ahí la solución a un problema técnico de la producción y servicios, que lo use. Para eso yo tendría que haber tenido precauciones y haber ido o protegerlo con una patente o protegerlo como información confidencial. ¿Me entienden? Es algo que tienen que tener en claro los investigadores. Es decir, Fernando, que lo principal sería determinar el objeto para saber qué tipo de protección es la que puede caber y de qué modo lo vamos a poder transferir. Ahí estarías apuntando. Fíjense, exactamente, y para que vean un ejemplo, hay obras plásticas que pueden tener protección por derecho de autor, pero a veces esas obras plásticas también pueden ser protegidas como un modelo industrial. O los personajes de historietas o de películas. El personaje en sí mismo puede estar protegido por el derecho de autor, pero también pueden protegerlo como una marca, como un modelo industrial también. Entonces a veces sobre un objeto se le aplica distintas protecciones, pero protegen distintos aspectos. Por eso después, por ejemplo, McDonald's negocia con los creadores de esos personajes y lo pone en la cajita feliz. Pero a la vez, el creador de ese personaje hizo un contrato para hacer los muñequitos y venderlos en las jugueterías. A simple vista parece que tenemos un mismo objeto, pero en realidad ese objeto se diferencia o se distingue por los distintos regímenes que le podemos aplicar y no se superponen. Y de hecho la ley no permite que cuando uno vaya a reclamar un incumplimiento vaya y diga me viola las normas de derecho de autor, me viola las derechos de marca y me viola industrial. No, tenés que decir, en este caso me violan los derechos de autor. En este caso me viola el modelo industrial. Y cómo la propiedad intelectual de alguna manera puede ser protegida como un objeto, y para decirlo a ver mal y pronto y para que lo entienda la gran mayoría, cómo podemos hacer de seguir ordeñando la vaca, porque el modelo industrial tiene una duración. El derecho de autor tiene una duración. Las marcas no la tienen y se renuevan indefinidamente. Entonces, si yo a un personaje, el formato de un personaje, yo no solamente lo protegí como derecho de autor, sino también, aparte de aplicación industrial, modelo industrial, lo protegí como una marca,
esa marca la pueden tener yo, la pueden tener mis hijos, la pueden tener mis nietos, y siempre va a asociar ese producto o ese objeto a esa marca, y ese derecho va a seguir por años y años. Entonces, no va a poder utilizarse como el signo distintivo de un producto o de un servicio a futuro, pero no voy a poder impedir que aparezca alguien haciendo muñequitos de madera de eso, porque no va a haber una violación de marcas. En realidad habría una violación del modelo industrial si el modelo industrial seguiría vigente. Violación de derechos de autor por utilizarlo el personaje en un cuento, si ya pasaron la vida del autor y los 70 años del sucesor. Bien, muy bien, Fernando, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, si no, con esto ya podemos hacer una reflexión final de la charla de hoy, donde, bueno, lo que podemos destacar es justamente esto, tomar este conocimiento de ver qué se quiere proteger y para qué, para poder ver qué tipo de contrato es el que mejor se puede redactar y tener en cuenta también lo que implica una transferencia de tecnología. No sé si querés decir algo final, Fernando. No, bueno, básicamente que tengan en cuenta esto, que se acuerden que transferencia implica transferir tecnología. Y que a veces definir el concepto de tecnología no es fácil, pero en sí implica conocimientos técnicos que se apliquen para la producción de bienes y servicios, ¿no? Y que generalmente va más por transferir transferir una patente, transferir un modelo industrial, transferir un know-how, pero restringiéndolo un poco más a lo que es conocimiento técnico, no un conocimiento puramente comercial, porque ahí no va a haber transferencia de tecnología. Que generalmente hay contratos de cesión donde yo cedo la propiedad sobre ese derecho, o de licencias en donde yo en realidad estoy dando un permiso o un compromiso de abstenerme a impedir que él use mi tecnología en determinado ámbito y con determinadas modalidades y a cambio de un determinado precio. Y después hay contratos en donde en realidad se te está transfiriendo cierta expertise para llevar adelante la producción de bienes y servicios, o determinadas aptitudes o habilidades que el personal de uno le tiene que transferir al personal de otro para desarrollar un producto o para brindar un servicio. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Te cuento que nos han estado escuchando de distintos países, hemos tenido gente de Colombia, gente de Argentina, de Chile, en Argentina de las distintas provincias, abogados, no abogados, mucha gente de San Juan también, algunos colegas por acá. Así es que hemos tenido una linda convocatoria, creo que el tema ha sido de interés. Bueno, aquí ustedes pueden ver en pantalla los contactos de Fernando por cualquier cosa que se quieran comunicar con él. También en el chat he dejado el mail del Instituto de Propiedad Intelectual por si quieren hacer algún comentario o acercar alguna idea para que llevemos adelante alguna capacitación más. Y agradecerte, Fernando, por el tiempo, la dedicación, la paciencia y que siempre estás disponible y dispuesto a compartir. Muchísimas gracias y esperemos que este aislamiento que estamos pasando termine pronto y que podamos hacer algún encuentro de tipo presencial, así podemos comer un asado y también poder visitar distintas personas en distintas provincias, ¿no? Con gusto, te esperamos para otra oportunidad y que sea un contacto más cercano. Gracias, Fernando, y gracias a todos por estar. Fíjate, Fernando, que están agradeciendo en el chat, así que para irse contentos. Gracias a todos. Dale, gracias. Hasta luego.